Rommel, el zorro del desierto. Fue el mariscal de campo más joven de la historia alemana. Sus cualidades y su valor, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, hicieron de él el oficial más respetado por los aliados. Sometido a un voto de censura en el Parlamento por las sucesivas derrotas militares en el norte de África, Winston Churchill, primer ministro británico, replicó: «Nos enfrentamos a un audaz y hábil enemigo, pero debo decir que, pese a los estragos de la guerra, es un gran general». Aquel general era Owen Rommel, un militar en el que se entremezclaba lo mejor de la tradición castrense con la pasión por las nuevas tecnologías aplicadas al arte de la guerra. Un mariscal controvertido que conservaba el sueño romántico de la nobleza y el respeto entre adversarios en unos momentos en que se imponía la devastadora guerra industrial. Erwin Rommel nació en Heidenheim en 1881. Era el tercero de los 5 hijos de una familia de clase media, luterana y sin tradición castrense. Su padre, Erwin, y su abuelo eran profesores de matemáticas. Su madre, Helena, era hija del presidente regional de Württemberg. El pequeño Rommel se mostró apocado, muy apegado a su madre. No fue buen estudiante, pero las burlas a las que le sometió algún profesor le sirvieron de acicate para madurar. La adolescencia le cambió el carácter, sacó adelante sus estudios y se convirtió en un joven atlético. Atraído por la naciente aviación y los avances tecnológicos, pensó estudiar ingeniería, pero su padre se lo impidió. Finalmente ingresó en el ejército, una opción atractiva para los jóvenes de la época. Rommel se enroló en una unidad local en la que pronto destacó por su liderazgo innato. 3 meses después ya era cabo, y a los 6, sargento. Ingresó en la escuela militar de Danzig, en donde brilló más en las actividades físicas que en las teóricas. Allí conoció a la que sería su esposa, Lucy Maria Mullen, prima de un compañero de academia. Tras licenciarse con el grado de subteniente se reincorporó a su regimiento. A Rommel se le podría definir como un buen chico, no fumaba, no bebía y nunca se le vio inmerso en la vida nocturna de la que tanto disfrutaban los oficiales. Era un joven serio, más dado a escuchar que a discutir. Siempre andaba volcado en su actividad cuartelera, especialmente la instrucción de la tropa, labor en la que era muy estricto. Al estallar la Primera Guerra Mundial fue enviado con su regimiento a la zona del Argonne. Rápidamente destacó por su valor y fue ascendido a teniente. Recibió su primera herida al quedarse sin munición y atacar en solitario con la bayoneta calada contra 3 soldados franceses. También destacó por su audacia, dando golpes de mano tras las líneas enemigas. Se ganó un gran respeto entre sus hombres, ya que siempre iba al frente de los mismos. Galardonado en 1915 con la Cruz de Hierro de primera clase, fue adiestrado en guerra de montaña y enviado al frente rumano. Al año siguiente aprovechó un permiso para casarse con Lucie. Después le transfirieron al frente italiano, donde consagró su imagen de intrépido en el Matajur. Escaló con sus hombres más de 2000 metros y cayó por la retaguardia sobre los italianos. En 52 horas, y con solo 6 bajas, capturó a 150 oficiales, 9000 soldados y 81 cañones. Su hazaña le deparó el ascenso a capitán. Una muestra de su astucia fue el modo en que poco después tomó Longarone con un puñado de hombres. Hizo disparar desde distintas posiciones, lo que convenció a la guarnición de que estaba rodeada y la llevó a la rendición. Fue condecorado con una de las principales distinciones alemanas, Pour le Mérite, hasta entonces reservada a los generales. El final de la guerra le sorprendió como integrante del Estado Mayor del 64 Cuerpo de Ejército. Encajó muy mal la rendición. Tras un periodo dedicado a labores de orden público en una Alemania en plena agitación revolucionaria, fue enviado a Stuttgart. En los 9 años que permaneció en este destino disfrutó de una vida tranquila y sosegada. Se refugió en su mujer y nació su único hijo, Manfred. En 1932, siendo instructor de la Escuela Militar de Dresde, fue ascendido a comandante. Un año después los nazis llegaban al poder. Su relación con Hitler empezó en Goslar, cuando éste se fijó en la preparación de su regimiento. Rommel, con él en cabeza, hacía subir y bajar un monte 4 veces seguidas. Era un maniático del adiestramiento continuo. Afirmaba que sudar ahorra sangre.
Tras ser ascendido a teniente coronel, fue llamado por von Schirach en 1937 para la formación de las Juventudes Hitlerianas. Pronto chocó con este y sus colaboradores, que se mofaban de él por su marcado acento suavo. Además de repelerle los métodos de la CSA, disentía de von Schirach, que quería formar pequeños Napoleons en lugar de soldados. Tras su dimisión, sus cualidades pedagógicas le llevaron a dirigir la Academia Militar de Wiener Neustadt, en Austria. Esta etapa fue para él y su familia una de las mejores de sus vidas. Vivían en una agradable casa con jardín, él salía a pasear al monte con frecuencia y podía dedicarse a su última afición, la fotografía. Por entonces publicó su libro Infanteriegreifen, Ataques de Infantería, que recogía sus experiencias en la Primera Guerra Mundial. La obra sorprendió gratamente a Hitler, que le nombró comandante en jefe de su batallón de escolta durante sus visitas a Austria y, ya estallada la Segunda Guerra Mundial, a los Sudetes, Praga y Polonia. Rommel, ascendido a general, aprovechó estos viajes para estudiar sobre el terreno la manera de llevar a cabo la Blitzkrieg, guerra relámpago. Su estrecha relación con Hitler le permitió acceder al mando de la 7ª División Panzer, a pesar de las protestas del Estado Mayor alemán. En una marcha meteórica, tras cruzar la frontera belga alcanzó Cherburgo, capturando a 30.000 soldados franceses y británicos. Días antes había tomado Saint-Valery, donde logró la rendición de otros 13.000 hombres. Parte de su éxito se debía a la rapidez que imprimió a sus unidades. Los franceses bautizaron la 7ª Panzer como la División Fantasma, porque nunca se sabía dónde estaba. Tampoco lo sabía el cuartel general alemán, ya que Rommel ordenaba cerrar la comunicación mientras avanzaba para no ser molestado. En su opinión, el generalato ignoraba cómo hacer guerra de movimientos. Otra gran parte de su triunfo respondía a su ingenio. En la batalla de Arras, por ejemplo, superó a los blindados británicos Matilda al utilizar como cazacarros los cañones antiaéreos de 88 milímetros. Rommel empezó a ser visto por el cuartel general alemán como un militar atípico y poco ortodoxo. Sobre todo por ir en cabeza de sus unidades blindadas, algo que ni siquiera su plana mayor veía con buenos ojos. Él lo consideraba de vital importancia, pero estuvo a punto en innumerables ocasiones de ser abatido o capturado. Sus hombres decían que el frente se halla donde se encuentre Rommel y que tenía Fingerspitzengefühl, un sexto sentido, para saber cómo pensaba y cómo iba a reaccionar el enemigo. Tras la caída de Francia, Rommel regresó a Wiener Neustadt para disfrutar con María y Manfred de un merecido descanso.